El sistema de la red SIBEN es una plataforma de Internet en el cual cuenta con un ingreso de un link que es red-medio-medics.com. Cuando uno ingresa a este link, ¿sí? Lo que aparece es para colocar un usuario y una contraseña. En este caso mi usuario es Marcelo. Cuando inicio la sesión, lo que veo es el listado de los distintos recién nacidos cargados, ¿sí? Que todavía están hospitalizados. Acá al costado tengo los comandos en el cual ya vamos a ver un ejemplo de atención inmediata, ¿sí? Agregar un paciente nuevo, el listado de hospitalizados como acá vemos, el listado de altas o fallecidos y la exportación de datos que se puede hacer a un Excel, ¿no es cierto?, de todos los datos de su hospital. Acá tenemos la búsqueda de pacientes, ¿sí? Y por supuesto para cerrar sesión. Siempre que vamos a ingresar un recién nacido, lo que tenemos que hacer es hacer una atención, agregar o editar un paciente. Y entonces cuando tenemos que agregar un paciente, nosotros lo que tenemos es el DNI, pasaporte o cualquier identificación que querramos poner de esa madre, ¿sí? De la madre del recién nacido, el nombre y apellido, el tipo de ingreso, si es de un centro o si fue derivado, el peso en gramos, ¿sí? La edad gestacional, ¿no es cierto? El día de fecha de nacimiento y la hora de nacimiento. Entonces vamos a poner 11111 como ejemplo. El nombre y apellido vamos a poner prueba de sistema. Vamos a poner que fue de un centro y vamos a poner 1000 gramos, 29 semanas. Vamos a poner una fecha de nacimiento de un mes atrás, como para decir, para poder hacerle. Y la hora se pone 12, vamos a poner 08, siempre con dos números, con dos puntos, porque si no, no se graba, 35 minutos. Y entonces uno pone agregar y cuando lo agrega aparece lo que se llama la edición de este paciente. En la edición de este paciente, nosotros acá tenemos para poner el nombre del recién nacido, que lo vamos a llamar prueba hijo. La edad de la madre, 25 años. Si tiene controles prenatales, que consideramos como controles por lo menos 3, 4 controles, uno por trimestre. Vamos a poner que sí, le vamos a poner 4 controles. Si tiene corticoides prenatales, que puede ser que no los tenga, que esté incompleto o que tenga completo, le vamos a poner completo. Si el estudio del estreptococo se hizo y es negativo, positivo, no realizado, vamos a poner no realizado teniendo en cuenta que tiene 29 semanas. Si se le indicó sulfato de magnesio de tipo para prevención de cuadro de encefalopatía, vamos a poner que no. Diabetes gestacional no, hipertensión crónica no. Vamos a poner que nació por una eclampsia, o sea que le ponemos que sí. Coriomionitis no, desprendimiento placentario no, infección urinaria no, eh, infección congénita no, preeclampsia, síndrome fetal no, todo vamos con no. Este chico nació, dijimos, el 30 de junio, ¿sí? Y entonces nosotros acá tenemos ya la fecha de nacimiento y vamos a poner que a la USIN, volvemos para atrás, ingresó el 30 de junio también y ingresó a las 9 después de haber hecho la recepción. Dijimos que ya era del centro, está aparecido en el lugar, la edad de ingreso se calcula sola igual que los gramos. ¿Qué tipo de parto tuvo?
tenemos las distintas posibilidades. Vamos a ver que nació de urgencia porque fue una preeclampsia. No fue gemelar, pero si hubiera sido que sí, tenemos para poner la cantidad de gemelos, si fue doble, triple, cuádruple, quíntuple, y el número de gemelos, si fue el primero o el segundo, o de acuerdo a cómo haya sido, vamos a dejar que no. Si necesitó algún tipo de reanimación, y en este caso vamos a poner que sí, vamos a poner que necesitó oxígeno, que tuvo ventilación a presión positiva, vamos a poner que no, vamos a poner que sí tuvo presión positiva con NeoPAF, vamos a poner que a pesar de haber sido con el NeoPAF, después tuvo intubación. Si la ventilación se hizo con tubo endotraqueal directamente, va con tubo endotraqueal y no va con la ventilación a presión positiva. No tuvo masaje, no tuvo droga y sí lo pudimos poner en CPAP después. Y la FIO2 está distintamente calculada, indicamos 30% en este caso. Este chico no tuvo líquido amniótico meconial al nacer, pero si lo hubiera tenido y hubiera sido un paciente de término, lo que pregunta es si el líquido amniótico fue espeso y si fuera que sí, si se intubó previo a la reanimación para aspirar el líquido, el líquido amniótico meconial. O sea, vamos a poner que sí, sí y vamos a dejar acá que no porque fue un prematuro. Y cuando uno habla de cuidados de confort, habla de si ese recién nacido hubiera sido de 23 semanas y no hubiéramos hecho ningún tipo de reanimación y si pudiéramos haber agarrado y haber hecho nada más que cuidados de confort y ninguna otra cosa. ¿Sí? En este caso, como hicimos la reanimación, ponemos que no. Vamos a poner que fue de femenino, lo pudimos medir y pusimos 40 semanas y de perímetro cefálico 27. La temperatura al ingreso fue de 36 grados y entonces ahora pasamos a los datos, ¿no es cierto?, del seguimiento del paciente. Cuando aparece el seguimiento del paciente, lo que tenemos es la alimentación enteral. Vamos a poner que sí tuvo alimentación, tuvo estimulación trófica que empezó en el día 2 de vida. El tipo de alimentación trófica que fue leche humana exclusiva. Y después el tipo de alimentación al egreso, ¿sí? Que en nuestro caso de este recién nacido fue leche humana con fortificadores. La alimentación enteral, ¿no es cierto? La edad es al día 2 y conseguimos la enteral exclusiva el día 10. El peso de nacimiento lo alcanzó el día 12 de vida. Sobre la nutrición parenteral, tuvo nutrición parenteral que comenzó el día 1. La duración de la nutrición parenteral fue de 8 días. Las proteínas se iniciaron el día 1, sí usó lípidos y el día de inicio de los lípidos fue el día 2. Con respecto a las transfusiones, no tuvo gamma-globulina endovenosa, sí tuvo transfusión de glóbulos rojos. Cuando ponemos cantidad, acá la cantidad no es el volumen de la transfusión, sino que es la cantidad de veces que tuvo algún tipo de transfusión de glóbulos rojos. En nuestro caso fue una sola vez. No se transfundió plaquetas y no se transfundió plasma. Para cualquiera de estas es la cantidad de veces que se hace la transfusión. Nuestro recién nacido tuvo apnea, tuvo una enfermedad de membrana hialina, no tuvo neumotórax, no tuvo taquipnea transitoria, no fue una bronquiolitis, no tuvo hemorragia pulmonar ni síndrome de distrés respiratorio. Se hizo sí un fondo de ojo, ¿sí? No tuvo retinopatía prematura, pero si hubiera tenido la retinopatía, lo que aparece es el grado, ¿sí? Que acá tenemos los distintos grados, y si tuvo tratamiento láser o tratamiento con terapia angiogénica. Pero en este caso vamos a dejar no. Si tuvo catéter de arteria umbilical, en este caso sí, ponemos los días totales, que en nuestro caso fue 5 días.
la vena fue 3 días y tuvo un catéter de inserción periférica, un catéter central, un PIC, que en nuestro caso fue de 9 días. No tuvo catéter venoso central. Vamos a poner que tuvo una enterocolitis necrotizante, estadio 2, y la fecha en la que lo tuvo fue, vamos a poner, el 9 de julio, ¿sí? A los 9 días, que fue en el centro nuestro, porque fue nuestro centro, no fue un paciente derivado por enterocolitis, que sí tuvo tratamiento médico, antibióticos, lo que haya tenido, y no tuvo, vamos a poner, tratamiento quirúrgico, pero en el tratamiento quirúrgico podría haber tenido drenaje, laparotomía o las dos cosas. En este caso vamos a dejar que no. Si tuvo ecografía cerebral, vamos a poner que tuvo una hemorragia intracraniana grado 1 y no tuvo convulsiones. El apoyo ventilatorio vamos a poner que sí. Si tuvo una asistencia ventilatoria mecánica, también los días totales, vamos a poner 2 días. No tuvo en alta frecuencia, si pusiéramos que sí tuvo, también aparece en la cantidad de días. Sí tuvo en CPAP y también hubo 2 días. Y acá tenemos la cantidad de días totales de entre lo que es asistencia respiratoria mecánica y es CPAP, ¿sí? Por otro lado, no tuvo óxido nítrico, si hubiera, después podremos tener sí o no. Sí también tuvo en un halo hook o bigotera por un día, y entonces los días totales de oxígeno no son 5, digo, 2 de asistencia ventilatoria mecánica, 2 de CPAP y 4, que son estos 4, más el día de hook, porque a lo mejor podemos haber tenido algún día de asistencia ventilatoria mecánica o algún día de CPAP con una FiO2 21%, ¿sí? Entonces podemos poner que los días totales de oxígeno fueron 3. No tuvo cánula de alto flujo, pero si lo hubiera tenido también podríamos haber puesto días de cánula. Sí tuvo surfactante, que le indicamos 2 dosis, ¿sí? Vamos a poner que tuvo un ductus. El ductus se diagnosticó en forma clínica y ecográfica, que sí le hicimos tratamiento. Y acá es muy importante ver que el tratamiento, esto es por ciclos, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. No significa dosis, sino cada ciclo significa un tratamiento completo. En este caso, ciclo 1, vamos a poner que tuvo ibuprofeno oral y ver si se cerró el ductus o no. Y en nuestro caso vamos a poner que sí, no tuvo ni ciclo 2 ni ciclo 3 porque justamente se cerró. No tuvo ligadura quirúrgica porque justamente se cerró. Vamos a poner que tuvo una displasia y de acuerdo a la clasificación de displasia podemos poner leve, moderada o severa. O sea, si el recién nacido a los 28 días llega con oxígeno, sino principalmente a las 36 semanas la cantidad de oxígeno. O sea que si a las 36 semanas tuvo menos de 30% sería leve, más de 30% sería moderada, CPAP o ventilación mecánica sería, por supuesto, severa. De ahí podemos pasar a la siguiente droga, dosis, y acá tenemos sepsis precoz. La sepsis precoz está relacionada a la que ocurre en las primeras 72 horas. Vamos a poner que tuvo, en vez de tenemos confirmada, clínica o sospecha. Generalmente la precoz la tenemos como sospecha, porque el cultivo nos dio, al ser sospecha, nos dio negativo. Si hubiera sido confirmada porque tiene algún cultivo, es positivo y acá tenemos el germen para poner. En este caso, como dijimos, vamos a poner sospecha, y en el cual los antibióticos que utilizamos son ampicilina,
y como fue sospecha lo dejamos por 3 días y vamos a poner, bueno, si pongo gentamina, 3 días, son 2 antibióticos, o sea que eso es nada más que 3 antibióticos. No tuvo meningitis, sino ponemos y vamos a suponer que tuvo una sepsis tardía después de las 72 horas, que en este caso vamos a ponerle que fue una sepsis, vamos a poner que fue confirmada con cultivo positivo y lo que tuvo fue un estafilococo epidermidis, ¿sí? En el cual le hicimos vancomicina por 7 días y habíamos puesto amicacina, que cuando vino positivo le hicimos 3 días y lo suspendimos, ¿sí? En este caso tenía catéter central y no estaba en asistencia ventilatoria mecánica, ¿sí? Y acá le ponemos que si lo tuvo, o sea, lo dejamos grabado a que sí tuvo esto. No tuvo infecciones congénitas. No, la adrenalina cuando dice drogas no es durante la reanimación, sino durante la internación. No tuvo corticoides inhalados, no tuvo dobutamina, no tuvo furosemida, no tuvo paralizantes musculares, no tuvo anticonvulsivantes, no tuvo corticoides postnatales. Vamos a poner que pusimos dopamina, no midazolam, no prostaglandina, sí tuvo cafeína, no diuréticos de asa, no fentanilo, no morfina y no salbutamol. No tuvo cirugías, pero si las hubiera tenido, aparece la cirugía, ¿sí? Recuerden que acá no va la cirugía del ductus, ni siquiera, ya lo vamos a mostrar en otra parte, pero no tuvo cirugía. Y si hubiera tenido un síndrome genético, también aparece el listado de síndromes genéticos, vamos a poner que no. No fue un paciente con encefalopatía, pero fíjense que si lo hubiera tenido aparece el grado, si recibió hipotermia, si qué tipo de hipotermia tuvo, si la hipotermia la tuvo en su centro o si fue derivado para hipotermia a otro centro. En este caso vamos a poner que no. Si tuvo hipertensión pulmonar, aparece el índice de oxigenación, el más alto. Si tuvo sildenafil o ecocardiografía positiva y ECMO, óxido nítrico está en el otro lado, arriba donde está la parte de ventilación. Acá vamos a dejar que no. Y las cardiopatías congénitas, también cuando ponemos que sí, aparecen y si es quirúrgica y si la cirugía es en la institución o no. No va el ductus acá, porque el ductus del prematuro está en la parte de ductus. Vamos a dejar que no. Bueno, y ahora nos vamos a la alta del paciente, en el cual pesó 1900 gramos, se fue con 44 centímetros y con 30 centímetros de perímetro cefálico, se fue hoy y entonces acá calcula la edad gestacional corregida y los días de internación y si es vivo aparece si se fue a la casa, otra institución, otro sector del hospital. Ahora, si es fallecido, ¿no es cierto? Pone la causa desencadenante de la muerte, y acá tenemos un pequeño grupo, vamos a suponer que fue por una sepsis, que acá incluimos todas, o sea, shock séptico, sepsis. La causa básica de la muerte puede estar relacionada a la misma sepsis, o podemos haber puesto, supongamos, la causa básica, una insuficiencia respiratoria, y la causa desencadenante, una hemorragia pulmonar. Y con respecto a la parte de lo que es muerte final, es si le dimos todo el cuidado intensivo máximo al final de la muerte, ¿sí? Si le fuimos agregando, si no se agregó tratamiento o se discontinuó el tratamiento. Esto significa, si nosotros tenemos nuestro recién nacido, en el cual sabemos que no tiene ningún tipo de posibilidades ya de sobrevivir, si nosotros seguimos agregando cuidado intensivo, no le agregamos más tratamiento porque sabemos que lo tenemos,
o si discontinuamos alguna parte del tratamiento, ¿sí? Le damos el alta, me dice que faltó el Apgar. Ah, bueno, tengo que regresar entonces a los datos básicos del paciente porque no lo puse. En nuestro caso, el Apgar fue 5, 7. A los 10 minutos, como no fue necesario en este caso, no lo tomé. Y me vengo abajo nuevamente y me voy al alta. Y cuando pongo el alta, ¿sí? Acá vamos a poner que se fue vivo al final y se fue a la casa. Y le damos el alta y tenemos, me pregunté, seguro que quiere dar de alta a este paciente y le decimos que sí, y entonces vuelve a mostrarme los que están hospitalizados. Esto lo puedo hacer, tener estos hospitalizados porque los cargo desde el día 1 a medida que van ingresando los pacientes, o en su defecto puedo cargarlos directamente cuando se van de alta con el final de la historia clínica. Y ahora cierro mi sesión.